Hola mis corazones, bienvenidos sean a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a estar realizando un versus entre acrílico y poligel para definir cuál de los dos materiales tiene el mejor desempeño para realizar nuestras uñas. Analizaremos para esto 5 características principales de las uñas artificiales y pues vamos a comenzar. Comenzamos con número 1, facilidad de manejo. Y comenzamos con el acrílico. Y para iniciar analizando esta característica vamos a comenzar analizando la herramienta con la que se aplican. Así que el pincel para acrílico, bellezas, es un pincel especial que requiere que sea de cerdas naturales, de pelo Kolinsky, para la facilidad del manejo del producto, para evitar que se te esté pegoteando el material. En fin, son pinceles que suelen ser bastante costosos, que requieren ciertos cuidados, tanto para el manejo como para su limpieza. Hay que tener un líquido especial para limpiarlos. Así que pues es un poquito más difícil el hecho de costearte y mantener un pincel para acrílico. Y bueno, pasamos a lo que es el proceso de aplicación en sí. Para el acrílico necesitamos dos materiales que son indispensables, que tenemos por un lado nuestro líquido o monómero, que es el acrílico líquido, y nuestro polímero. Sí, al unirse los dos materiales es que se forma lo que es nuestra perla de acrílico, que es con lo que vamos a trabajar las uñas. Son indispensables los dos, ¿sí? Entonces, esto requiere una técnica especial para conseguir la textura de las perlas correcta para trabajar este producto. Así que es una técnica que tiene que practicarse, tiene que dominarse, requiere tiempo aprenderla. Y no es nada más mojar el pincel y agarrar el polvito, no es así. Sí, es una técnica especial que hay que dominar. Sí, eso ya implica una dificultad. Si no conoces esta técnica, en mi curso de uñas acrílicas, la clase número 2 está específicamente diseñada para llevarte paso a paso en lo que es la explicación de cómo se realiza esta técnica y para que la puedas practicar. Inclusive viene una plantilla que tú puedes descargar para que puedas comenzar a practicar esto. Pero bueno, requiere ya de esto, de este tipo de que aprendas este tipo de técnica para comenzar a trabajar acrílico. Otro detalle es que desde el momento en que hace contacto el monómero con el polímero, comienza el proceso de secado y tú vas a tener 1 minuto aproximadamente hasta que el acrílico esté completamente seco, y ese es el tiempo que tienes para moldearlo, así de simple. Si te tardaste más, ya no lo vas a poder moldear y como quedó. Por eso es tan importante aprender la técnica de control de perlas. También esto es susceptible a la temperatura ambiente, ya que en lugares con clima muy cálido el acrílico se seca más rápido, entonces tienes menos tiempo todavía para moldearlo. Sí, aquí ya les muestro cómo se ve ya seco, se seca así al ambiente, pues ya se pone durito y así es como se forman las uñas. Bien, en contraste con todo esto tenemos ahora el poligel. El pincel de poligel no tiene que ser de pelo Kolinsky ni nada, puede ser un pincel de cerdas sintéticas, y también vamos a necesitar una espátula como esta, también puede ser un palito de naranjo. Estos pinceles suelen ser mucho más económicos, ya que, como ya lo mencioné, no necesitan ser de pelo natural. De hecho, mi pincel es de cerdas sintéticas, no requieren ningún cuidado especial para su mantenimiento y se limpian solamente con alcohol, lo cual pues es mucho más fácil de mantener. Bien, ahora para trabajar el poligel vamos a necesitar el poligel, el liquid o la solución para poligel, que esto es un líquido a base de alcohol básicamente, y para lo que nos sirve es para hidratar las cerdas del pincel y evitar que el poligel se nos pegue en el pincel y manejarlo de una forma más fácil, pero no tiene ninguna injerencia en lo que es la reacción química del producto en sí. Es decir, que si tú no lo utilizas y lo aplicas únicamente así con tu espátula, pues no va a afectar para nada. Aquí te muestro cómo se pega en las cerdas del pincel cuando no está humedecido. Entonces, para facilitar el manejo es que humedecemos el pincel. Solamente para eso, es para lo único que nos sirve este líquido. Si no lo tuvieras, puedes utilizar solamente alcohol, ¿sí? Así que es muy fácil de manejarlo, como puedes ver. Y bueno, a diferencia del acrílico, esto se seca únicamente al contacto con la luz UV, la luz de la lámpara, así que tú lo puedes moldear y trabajar
todo el día si de así lo quieres, y siempre va a estar manejable y moldeable. No estás sujeto a ese límite de tiempo que te da el acrílico, por ejemplo, que desde que el acrílico comienza a secarse inmediatamente, esto no. Así que pues tienes todo el tiempo del mundo para trabajarlo, para moldearlo, para conseguir ese acabado perfecto de tus uñas, y esa es una gran ventaja, sobre todo cuando eres principiante, ¿sí? Entonces así te lo muestro. Mira, con la espátula pues se trabaja igual. También humedezco un poquito mi espátula para tener mayor comodidad. Incluso, como ya les mencioné, pueden trabajarlo simplemente también con un palito de naranjo. Entonces esto, para que se seque, se lleva a la lamparita. De esa manera, ya que ya tienes aplicado en tu uña, es indispensable la lámpara para trabajar poligel, igual que para todos los geles. Y pues así es como ya queda una vez seco, y así es como se trabajan las uñas con este material. Y bien, ahora, por su facilidad de manejo, el ganador indiscutible de esta ronda es el poligel, bellezas, por supuesto. Vamos con el round número 2, versatilidad artística. Bellezas, este fue para mí el round más difícil de definir, ya que pues considero que con los dos materiales se puede realizar casi la misma cantidad de diseños. Con los dos puedes trabajar tanto técnica de escultura como con tip y como con dual fácilmente, así que pues es muy difícil definir cuál de los dos es mejor en lo que son sus capacidades de arte o para realizar diseños. Aquí, para ser más justa, lo que hice fue realizar el mismo diseño con los dos materiales, aplicando la misma técnica de aplicación, que fue con formas para escultura, y en todo el proceso vas a ir viendo cómo lo hago con uno y con otro material. En sí, yo considero que son casi lo mismo. En este punto se puede trabajar cualquier diseño con los dos, pero sí hay una diferencia, una mínima diferencia, por la que decidí por un ganador, y te lo voy a comentar ahora. Y es que muchas veces yo he tenido que recurrir a trabajar con poligel o con gel en su defecto para ciertos diseños donde la decoración que voy a utilizar para encapsular no resiste el monómero, porque se despinta o se estropea con el monómero. Sí, entonces en ese sentido creo que sí tiene una pequeña ventaja el poligel sobre el gel, porque muchas veces, sobre el acrílico, perdón, porque muchas veces yo sí he tenido que hacer eso, de hacer un set de uñas que inicialmente iba a hacer con acrílico, pero terminar haciéndolo con poligel, porque la decoración que voy a encapsular se dañaría, se estropearía si la encapsulo con acrílico, porque no resiste el monómero. Ciertas decoraciones como, por ejemplo, tatús, foil, algunas decoraciones como acetatos o caviar, que se despintan con el monómero, con el poligel se pueden encapsular perfectamente y sin ningún problema. Y pues ese es el único detalle que observé, bellezas, por lo que decidí por un ganador. Pero pues la verdad es súper mínimo. Déjame en tus comentarios tú qué opinas, a ti qué te parece. ¿Tú a quién le darías el punto en esta ronda, que quiero leerte? Y pues por lo que acabo de comentar, el ganador en esta ronda, pero por un pelito, casi un empate, sería el poligel, bellezas, nuevamente, y se pone a la cabeza. Vamos con el round número 3, que es durabilidad. Y bien, bellezas, la durabilidad se refiere a la capacidad que tiene el producto de anclarse a la uña natural. ¿Qué es el anclaje, Jimena? El anclaje es la capacidad que tiene el producto de no desprenderse de tu uña natural, de adherirse bien a la uña natural y conseguir que las uñas te duren pues los 21 días que debe durar una aplicación de uñas artificiales hasta su mantenimiento. Para mí, los dos materiales tienen la misma capacidad de anclaje, ya que eso está más determinado por otros factores, como la preparación de la uña natural, el primer que utilicemos, el buen sellado en zona de cutícula. En fin, son factores que tienen más que ver con el procedimiento que con el producto en sí. Claro que si tu producto es de mejor calidad, pues todas estas características van a verse potenciadas, ya que en productos de buena calidad, pues obviamente tienen mejor anclaje y mejores características. Pero en general, a mí me duran exactamente lo mismo las uñas acrílicas que de poligel, y por eso esto es un empate y le voy a dar un punto a cada uno de los dos, y el marcador se ve de esta manera. Ahora vamos con el cuarto round, que sería resistencia. La resistencia, bellezas, es la capacidad que tiene el material para resistir los golpes y la mala vida, bellezas, de que no se te vayan a romper o a quebrar tus uñitas.
Sí, en ese sentido, bellezas, el acrílico sí sigue teniendo una ligera ventaja frente al poligel, ya que sí es más resistente a los golpes. Si tú vas a hacer unas uñas de salón en un largo estándar, un largo SML, aguantan perfectamente cualquiera de los dos materiales, pero en uñas más largas sí te recomendaría mejor hacerlo con acrílico, ya que recuerda que entre más largas necesitan más capacidad de resistir la mala vida en los golpes para que no se te vayan a romper. Y pues sí, el material más resistente todavía sigue siendo el acrílico, así que por eso vamos a darle este punto a las uñas acrílicas colocándolo en un 2 a 3. Y vamos con el último punto, que sería el costo, bellezas. Y en este punto, bellezas, puede haber variaciones dependiendo del lugar donde te encuentres, pero aquí específicamente en Perú, trabajar con poligel es bastante más costoso que trabajar con acrílico. Los kits de poligel son más caros y además también te suelen durar o alcanzar para menos aplicaciones, lo cual también lo hace todavía más costoso. Esto, como les digo, puede variar dependiendo del lugar donde te encuentres. Déjame en tus comentarios en tu ciudad o en tu país cómo es este contraste. Y recuerda que al final del video te dejo los enlaces a mi curso de uñas acrílicas y uñas de gel y poligel, donde encontrarás todos los pormenores técnicos de la aplicación en los dos materiales en una serie de videos consecutivos que estoy segura que te van a servir muchísimo para que aprendas a trabajar estos dos materiales. Y este punto se lo lleva definitivamente las uñas acrílicas, colocándolas en un empate total, bellezas. En conclusión, belleza, si eres profesional de las uñas, yo te recomendaría que trabajes los dos materiales, ya que para mí son complementarios. Algunas veces uno te va a facilitar más el trabajo que otro y es muy conveniente que sepas trabajar los dos. Pero si tú solo quieres una aplicación para ti, para tus uñitas, algo en casa, te recomendaría más un kit de poligel por su facilidad de manejo. Para principiantes es lo ideal. Espero que te haya gustado este video, que te haya sacado de dudas. Te invito a seguir mis cursos. Aquí te dejo en la pantalla el enlace para que vayas a verlo, mi curso de acrílico, mi curso de gel, y nos vemos por allá, besa. Te mando un abrazo. ¡Mua!